la misma salahot de la Torah nos hablan de la filosofía. Todo el tema de la impureza de los muertos, la impureza de las tumbas y todos estos conceptos nos hablan de cómo la Torah nos dice, nosotros estamos más enfocados en la vida, en los vivos. Sí es importante el recuerdo, la muerte, todo, pero te quiero alejar un poquito de todo lo que tiene que ver con la muerte, porque Am Israel está enfocado en la vida, o bajartá bajaim, y te enfocarás en la vida, elegirás la vida. Buenas tardes, vamos a arrancar. Tenemos un tema muy padre, muy interesante y muy práctico también, y lleno de ideología, filosofía judía. Vamos a hablar el día de hoy de visitar tumbas, ir a los panteones, ir a las tumbas tanto de familiares como de tzadikim. Es tan famoso ese concepto de que vas a Israel y vas a hacer recorrido de todas las tumbas de todos los tzadikim, o las personas que van a Polonia, ¿no? Y a Europa y que los llevan a todas las tumbas, etc. ¿Por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué hay que hacer en estos momentos? ¿Qué no hay que hacer en estos momentos? Vamos a mencionar primero las prohibiciones y las ideas erróneas. Después vamos a plantear un problema a esas prohibiciones, problema de textos o momentos que aparentan contradecir esas prohibiciones, y vamos a solucionarlo. ¿Está bien? Problema número 1. En todos los temas de brujería, la Torah prohíbe muchas cosas que son brujería y menciona varias cosas. Una de estas, dice el pasuk, Bejover Jaber, Bedoresh Obo Ideoni, Bedoresh Alametim. Son varios tipos de hacer hechizos, también personas que les llaman mediums, que bajan almas, bajan personas que ya no están acá, espíritus vamos a llamarle. Es prohibido ir con ellos. Y también hay una prohibición que se llama Doresh Elametim, consultar a los muertos. Consultar a los muertos. ¿De qué se trata esto? Dice el Talmud, este pasuk está en Devarim 18:11, Deuteronomio 18:11. ¿Ok? El Talmud en Sanedrín menciona un poco más, extiende de qué se trata esta prohibición de Doresh Elametim. Dice así: ¿qué es esto de Doresh Elametim? Pues voy a parafrasear. Es el que va y pernocta en los panteones, en un panteón, para que se aparezca, se pose sobre él un espíritu de impureza. Había una práctica entonces aparentemente del Talmud, que las personas iban al panteón y dormían ahí para que se les pose sobre ellos un espíritu. ¿Qué es esto? Maimónides explica un poquito más, seguramente, y él lo menciona en unas cartas. Él leyó muchos libros sobre idolatría, sobre brujería, cómo se hacían, no para practicarlo, sino para tratar de observar a qué se refiere la Torah en el contexto en el que fue dada esa prohibición, qué se hacía en ese momento. Entonces leyó libros de la época que se entregó la Torah y qué se hacía en ese momento y qué es lo que prohibió la Torah. Entonces, ¿cuáles eran las prácticas? Entonces menciona todas las prohibiciones de tipos de brujería. Esto está en Alajot Avodah Zará, porque la brujería estaba totalmente relacionada con la idolatría, con el servicio a otros dioses. Y él menciona, eso está en Alajot Avodah Zará, en el capítulo 11, la Alajá 13, dice así: Es de Doresh Elametim. ¿Quién es esta persona o qué hace la persona que consulta a los muertos? Es el que va a dormir en el panteón para que venga en un sueño un fallecido y le diga algo que le preguntó. Tiene una duda. Oye, entonces quiere que él venga en un sueño y que le responda. Y aparte de preguntarle, había otras prácticas como prender inciensos,
cómo vestirse ciertas ropas para que sí tenga punch, sí tenga función esta práctica. Y dice en general, dice el Rambam, Maimónides, en general, todas las cosas, todas las prácticas para atraer a un muerto es una prohibición de la Torah. Independientemente si son tonterías, si funciona, si no funciona, si es real, si no es real, si es un truco de magia o si es algo real que pasa, que según Maimónides son puros trucos de magia, pero es para otro momento, son puros trucos, no es real. Esos mediums tienen a alguien escondido ahí en el armario y tienen cosas que vuelan y bocinas. Hola, ¿cómo estás? Entonces es truco. No importa si es verdad o no, el chiste es que es prohibido, está mal. No puedes ir a un panteón a tratar de que se venga un muerto en un sueño y consultarle cosas. Prohibido, ¿ok? Ahora, el Rambam menciona otra cosa. Esto lo dice, hay una Mishnah que en Sanedrín se llama Perek Helek, si no me equivoco es el 7º capítulo, donde habla quiénes tienen el Olam Haba y quiénes no tienen el Olam Haba. Entonces empieza así, Kol Israel Yesh Lahem Helek Olam Haba, una Mishnah muy famosa. Todo Israel tiene parte del mundo venidero. Porque dice un paso y tal. Pero, y estos son los que no tienen el Olam Haba. Y empieza a sacar a todos los que realmente están graves y se consideran casi fuera de Israel y no tienen Olam Haba. Y empieza a mencionar todos. El Rambam, Maimónides, hace una introducción a Perek Helek, que se llama Shemona Perakim, y habla sobre los 13 principios de fe. ¿Ok? Son muy importantes. Estos 13 principios se hicieron muy famosos. Muy famosos. A tal grado que, si no me equivoco, no conozco cultura española, pero escuché que en España hay una frase así como que alguien es muy terco, que le dicen por los 13. Estás por los 13 que eres muy terco. O sea, es una frase para mencionar que alguien es muy terco. Por los 13. Si tú les preguntas, ¿por qué a alguien que es muy terco le dices que es por los 13? No saben contestarte. Y realmente, en la época de la Inquisición, la gente se le decía que moría por los 13. Fue a la hoguera por los 13. ¿Por qué? Porque no quiso ceder a los 13 principios de fe de Maimónides. Y ahí se mencionan varios principios que una persona tendría que ceder para adquirir otras doctrinas. Y por lo tanto, se le decía así. Fueron muy famosos. Hubieron discusión sobre esto, libros sobre esto, muy famosos. No vamos a mencionar todo, pero él dice, el quinto principio. ¿Cuál es el quinto principio? Que Él es el único, que Dios es el único que es propicio para servirlo, para engrandecerlo, para hablar de su grandeza y para cuidar sus mitzvot. ¿Ok? El único es Dios. Y no se le puede hacer ninguna de estas cosas a nadie que está por debajo de Dios. Para el Rambam, científicamente, o sea, es algo científico, ni siquiera, bueno, un poco metafísico, pero metafísico y también físico. Abajo de Dios se encuentran varios, digamos, escalones. Están los malajim, los ángeles, que son como sus sirvientes que Dios le pide que hagan cosas. Abajo de los ángeles están unos seres semi-espirituales que se llaman Galgalim. En la época de Aristóteles y en la época de Maimónides también, tenían la pregunta, ¿cómo se movían todo el sol, las estrellas? Vemos que se mueven. Llega la noche y si tú te pones a ver, de repente la luna está acá y de repente está acá. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo pasó eso? Era una duda científica muy importante. Hasta hoy en día es una de las dudas más importantes de la ciencia. ¿Cómo nos movemos? En la época del Rambam habían unos como seres semimateriales espirituales que se llamaban Galgalim, que son como unos engranajes. ¿Han visto esos jueguitos de oficina que es como una bolita y tiene muchos circulitos y le mueves uno y se empiezan a mover todos? Algo así parecido se imaginaban ellos.
Es como un engranaje que se mueve uno y se mueve el otro y se mueve el otro y se mueve el otro, que es como un reloj, ¿ok? Pero más uno encima de otro, no tanto uno al lado de otro como engranes, sino uno encima de otro. Se mueve y se mueve el de abajo y se mueve el de abajo y se mueve el de abajo. Y así contestaban por qué se mueve todo lo que se mueve. Porque la luna no se mueve igual al sol y el sol no se mueve igual a los planetas. Y los planetas no se mueven igual a las estrellas, porque hoy en día sabemos que las estrellas están fuera, digamos, de nuestro sistema solar, y por lo tanto las estrellas se mueven de una forma y los planetas de otra forma, porque los planetas están dentro de nuestro sistema. Entonces tú puedes ver las estrellas igualitas, pero Marte lo ves acá y Júpiter acá y así, de repente se van moviendo. Pero las estrellas se quedan igual. Entonces decían, hay varias capas de estas Galgalim que se van moviendo unos a otros. De repente tú ves estrellas, que no son estrellas, es Marte o Júpiter que se pueden ver, pero no se mueven en el mismo ritmo que las estrellas porque están dentro de nuestro sistema. Y así la luna y así, y en esa época que no había iluminación eléctrica, de verdad, cuando una vez nos tocó ir al desierto y dormirnos ahí, es una cosa impactante, que no puedes dejar de observarlo. Y no tenía Netflix y pues era la noche a ver las estrellas. Exacto. Entonces, ¿cómo respondían eso? A través de los Galgalim. Estos Galgalim, para el Rambam, eran seres conscientes también, que estaban abajo de los ángeles. Y no se le puede dar servicio a los Galgalim. Tampoco a las estrellas, que son abajo de los Galgalim, ni a las constelaciones, ni al grupo de estrellas. ¿Ok? ¿Sí? Tampoco me olvidé. Tampoco a los elementos. En esa época pensaban que habían 4 elementos esenciales. Hoy en día está refutado por la ciencia eso, porque los elementos ya son 100 y cacho, 180, 100 no sé cuántos en la tabla periódica. Pero antes creían que eran 4 elementos esenciales. Que todo el mundo... O sea, Hashem creó 4 elementos y a través de esos 4 elementos fue formando todo lo que conocemos. Entonces hizo agua, tierra, aire y fuego. Y entonces con eso fueron con sus 4 herramientas para poder crear todo. Científicamente, estamos hablando de ciencia de la época. Los Galgalim para el Ram, en la ciencia, en la metafísica de ese momento, como entendían la metafísica, eran más abajo que los ángeles, aunque sí tenían conciencia. Los ángeles también tienen conciencia, pero cumplen una función muy específica de mover a los planetas. Es todo. Esa es su única función. Y la diferencia de los ángeles es qué tan materiales son. Los ángeles son nada materiales, no tienen ni forma ni esencia ni nada, no tienen esa esencia. Los Galgalim no tienen forma, pero sí tienen un tipo de esencia. ¿Ok? Antes dividían en filosofía, uno que estudia Aristóteles, Platón, y el mismo los filósofos hasta llegar al Rambam, hablan de las esencias. Bueno, Kant, hablan de todo esto que todo está hecho de esencia. ¿Sí? Es una esencia y una materia y una forma. Ahora, tampoco tú no le puedes pedir ni dar servicio a los elementos, que hoy en día está muy de moda este tema de los elementos, ¿sí? Hacer cosas con los elementos y los 4 elementos. No puedes pedir. A Dios, no le puedes pedir al agua. No, pero a Dios sí. Okay. Sí, a Dios tú puedes pedir lo que tú quieras. El problema es pedirle al agua o hacerle un servicio al agua, un servicio al fuego, o ni siquiera puedes pedirle que sea enviado para que vaya con Dios, ni tampoco alabarlo como si fuera algo digno de alabanza, per se. Puedes alabar a Dios que creó el mundo. Tú no alabas a la mesa, tú alabas al carpintero que hizo la mesa. ¿Se entiende la gran diferencia? Tú dices, wow, qué gran mesa, pero tú en tu mente estás alabando al que hizo la mesa. Wow, qué montaña tan hermosa. Wow, no entiendo el fuego. Wow, ve la nieve. Wow, ve el agua. Puedes decir wow, ve el agua, pero tú no estás pensando alabado sea el agua. No es lo mismo. Alabado sea Dios que hizo el agua. Es una gran diferencia. Y lo mismo a los ángeles, lo mismo a los Galgalim, lo mismo a las estrellas.
Antes pensaban que las estrellas tenían conciencia, que te escuchaban. Antes, en la época del Rambam, más de 2000 años. No es mucho. Hoy en día sabemos son bolas de gases flotando en el espacio, algunas, o fuego, o químicos, o etcétera, o tierra, o elementos. Pero antes pensaban que tenían conciencia y que podían escucharte. Entonces, ¿qué pasó? La gente, explica Maimónides en Alajot Avodah Zará, que la gente se fue confundiendo de a poquito, y al principio decían, Hashem los creó y son sus ministros, vamos a alabarlos. Alabado sea la estrella tal. Y después empezaron a pedirles que vayan con Dios y le digan qué necesitan. ¿Para qué quieres atajos? Se puede decir directo con Dios. La gente se sentía con esa necesidad de ir con lo más cercano. Sí. Ahora, ahí está incluido también fallecidos, almas. Una persona no puede acudir a un alma ni para que interceda, ni para hacerle ningún servicio, ni nada parecido a eso. La halajá número 1 en la segunda, uno es Doresh Alametim, en la segunda no se puede pedirle a los que intercedan. Número 3, ese es el problema número 2. Doresh Alametim número 1, número 2 es intermediarios, darle cualquier servicio o peticiones a cualquier intermediario. ¿Ok? Número 3, estamos con las problemáticas. Número 3, Maimónides habla de cómo se enterraba a una persona. Es un proceso todo como se entierra, pero dice algo muy interesante. Dice que ya hacemos la caja, enterramos, hacemos la lápida, y dice que en la lápida ponemos palabras que recuerden a la persona, pero a las personas tzadikim, a los más tzadikim, no se les pone nada, porque sus palabras que dejaron en vida, sus libros, sus enseñanzas, eso es su recuerdo. O sea, que le ponemos su nombre. Y su fecha. Eso es su mejor recuerdo. Uno que va a la tumba, eso sí está bonito. Uno que va a la tumba del Rambam, ¿qué dice en la tumba del Rambam? ¿Alguien? ¿Cuál es el epitafio que le pusieron en la tumba del Rambam? Rambam. Rabbi Moshe ben Maimón. Ya, ¿qué más necesita el Rambam que su propio nombre? Él dejó tantos libros, tanta enseñanza, tanto que conocer. Toda la vida no te daría para real estudiar a profundidad toda la filosofía y los libros del Rambam. Una vida no te daría. Eso es en su mayor recuerdo. No necesita más que eso. Su nombre y lo que dejó en el mundo, ese es su mayor recuerdo. ¿Sí? A los tzadikim no se les ponía nada. ¿Ok? ¿Qué nos habla esto? Nada más quiero que entender la filosofía detrás de esto. Es que todo el tema de ir a visitar tumba. Y dice el Rambam, Velo ifne Adam levaquera kebarot, que la persona no acostumbre y no lo haga tan continuo ir a visitar al panteón, las tumbas. ¿Por qué? Porque una persona dejó su recuerdo. ¿Ok? Sí, hay que ir de vez en cuando, si no está mal. Ahorita vamos a hablar para qué vamos, pero no es algo que el judío se ha agarrado mucho, el tema de visitar al panteón. ¿Ok? También por otro lado, menciona Rabbi Yosef ber Soloveitchik que la misma salahot de la Torah nos hablan de la filosofía. Todo el tema de la impureza de los muertos, la impureza de las tumbas y todos estos conceptos nos hablan de cómo la Torah nos dice, nosotros estamos más enfocados en la vida, en los vivos. Sí es importante el recuerdo, la muerte, todo, pero te quiero alejar un poquito de todo lo que tiene que ver con la muerte, porque Am Israel está enfocado en la vida. O bajartá bajaim, y te enfocarás en la vida, elegirás la vida. Am Israel está enfocado en la vida. Y Dios mismo no te va a separar por completo, no te va a decir prohibido ir a una tumba, prohibido tocar a un muerto, no, pero te haces impuro. No es, hay que como que tomarlo así como con esa respectiva línea. Está bien, o sea, no te voy a prohibir, pero a mí se le está enfocado en otra cosa. El foco está en la vida, el foco está en los vivos, ¿sí? Mucho de lo que hacemos en la Jebra, mucho de lo que hacemos es Kabod HaChaim.
es para darle ese duelo a los vivos. Sí, a los muertos darle su kabod, pero porque estuvieron vivos. ¿Se entiende la gran diferencia? Es darle el kabod al cuerpo porque contuvo una vida. Y ahí entramos un poquito ya hacia dónde va todo el tema del entierro. Este cuerpo es como si fuera la caja de un Sefer Torah. Estuvo vivo, hizo cosas maravillosas. ¿Qué harías con un Sefer Torah? Que ya no sirve, que se amoló, lo que sea. Lo guardas, que ni siquiera es guardar. Lo guardas y que solito se desintegre. Una persona que fallece, lo dejamos. ¿Qué hacían en la antigüedad? En la antigüedad no se enterraba la gente abajo de la tierra. ¿Qué se hacía? Habían a los reyes de Israel catacumbas. Eran como cuevas, como cuevitas abajo de la tierra. Metían escaleritas, había una puerta como de piedra, ¿sí? Se abrían la piedra, difícil de abrir y todo. Se metían, y había como una cama de piedra. Ahí lo dejaban. A los 11 meses que ya se quitó toda la carne de los huesos, que eran puros huesitos, lo ponían en un osario, una caja como de piedra, se llama osario, y lo metían en el muro, en la pared. Así enterraban a los reyes de Israel. ¿Qué significa? Que lo van a entrenar al kibre abotab. Así dicen muchos los pesukim. Y lo van a enterrar en la tumba de sus padres. ¿Qué es eso? Había la catacumba de los reyes de Israel. Ahí estaba David Amelech, ahí estaba Shlomo. Entonces llegaba el siguiente rey, lo ponían y ahí lo metían al lado de David. ¿Qué significa eso? ¿Te das cuenta que es? Dejarlo. Pero, oye, no hacerle nada. Entonces, así se hacía en la época antes. ¿Qué te das cuenta que es? El cuerpo es como la caja del alma, de la caja de la Torah, como la caja, como el estuche. ¿Por qué tiene valor? No tiene valor per se, porque realmente es carne con huesos. Ya no tiene valor. El valor que tiene es porque contuvo a un alma, contuvo vida. Entonces, todo, si te das cuenta, es a través de la vida. Y esa es la filosofía de todo este tema. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con las problemáticas sobre que vemos alguna contradicción del Talmud o de los textos a estos principios que ya hablamos, de rezarle a los muertos, de que pidan por nosotros, etc. Vean el primero. Dice lo siguiente. Ok, vamos a empezar con este. Dice el Talmud, en la época de antes, cuando no llovía, hacían ayunos. Habían ayunos para las lluvias y hacían muchas cosas. Uno de los procedimientos para pedir lluvias era ir al panteón. Y en este procedimiento, en este acto, hay discusión en el Talmud de Ta'anit, la página 16a. Dice lo siguiente: ¿y para qué se va al panteón? ¿Para qué se va al cementerio? O sea, el rabino Levi Bar Hama y el rabino Hanina están en desacuerdo y hay una discusión entre ellos. Uno opina que vamos al panteón para hacer una reflexión. Estoy parafraseando lo que dice, ¿no? Pero es para hacer una reflexión y decir: somos como muertos delante de ti, Hashem. No tenemos nada que decirte. Acudimos a tu bondad excelsa, que nos mandes lluvias, una reflexión sobre nuestros actos, para decir, bueno, la vida se termina, 120 años, la vida se acaba en algún momento, hay que echarle ganas, y hacer una reflexión sobre cómo nos estamos portando, sobre que la vida es pasajera, sobre a qué venimos a esta vida, etc. Y el otro dice, para que vean cómo dice en hebreo, lo voy a leer en hebreo y lo traduzco. Dejad amar que Shiva Keshua alenu metim rahamim, para que los fallecidos pidan por nosotros piedad. Según la segunda opinión, es un problema grande. ¿Cómo puedes ir tú al panteón para que pidan por ti piedad? Aquí estamos tratando de irnos a las fuentes judías importantes que hablan de acudir. Si a mí me dijo la tía, abuela, que vaya a la tumba de no sé quién y le dé no sé cuántas vueltas y me echa aceite en la cara, eso no es una fuente judía. Puede ser que se le ocurrió, se le pegó de otros pueblos, o sea, a eso es muy fácil, yo le puedo decir, perdón, pero tráeme una fuente para lo que estás diciendo. Pero si encontramos en el Talmud que hay una fuente de que vamos al panteón a que pidan por nosotros piedad,
entonces ya es algo, ¿ok? Entonces tenemos estas dos opiniones, ¿ok? ¿Cómo queda la halajá? Acuérdense que después de las discusiones, los legisladores judíos como Maimónides, como el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, establecieron cómo es la halajá. ¿Cómo es la halajá según ellos? Dice Shulchan Aruch en Orah Haim, en el inciso 579.3, nada más para que lo tengan ahí y lo puedan ver, dice que la persona, vamos al panteón, como la primera opinión, por la primera opinión, para acudir a Hashem y decirle, somos nosotros como muertos ante ti. O sea, vamos a hacer esta reflexión. No vamos, según el Shulchan Aruch, la segunda opinión fue una opinión que no queda como la ley, como tiene que ser, ¿ok? Y el que ha ido al panteón puede entenderme. Yo la verdad que cada vez que voy, si hago una reflexión, si llego a mi casa otro, si digo, la vida es corta, hay que aprovechar, depende de qué entierro, ¿no? También, señor de 100 años, se fue con buena vida, está bien. Pero luego hay entierros que uno dice, híjole, hay que aprovechar la vida, hay que hacer buenos. Bueno, está bien, pero te fortaleciste aunque sea un momento, ¿sí? Y es bueno. Tenemos otra problemática en los textos, en donde la Torah cuenta que los meragelim, los espías, ¿dónde tengo esto? Un segundito. Los espías fueron a la tierra de Israel, ¿se acuerdan o no? Eran los espías, 12 espías, fueron a la tierra de Israel. Y cuenta la Torah por dónde fueron. Y dice el pasuk en Bamidbar, dice que fueron, Bamidbar 13:22, y subieron por el Negev, por el sur, hacia el sur, y llegaron a Hebrón. Y empieza a decir que había ahí, no sé qué. Sí. El Talmud pregunta en el Tratado de Sotá, 34b, ¿para qué me dice Dios y vinieron hacia el sur y no sé qué? Y vino, porque dice Vayalú, en singular, y subió, no subieron, y subió por el sur y llegó a Hebrón. ¿Qué me quiere decir esto? Y que fue en singular. Debería haber dicho, y vinieron, y fueron todos los espías. Esto nos enseña, dice Rabá, que Caleb, que fue uno de los que habló bien de la tierra de Israel, Caleb y Yoshua, Caleb solito se separó del grupo y fue a visitar las tumbas de sus antepasados, porque dice que pasó por Hebrón, y fue a Hebrón, él solito, que pasó a Hebrón. Y ahí, dice el Talmud, en la tumba de sus padres, dijo, Bakeshu Rahamim, y pidió piedad a los padres para que los espías no lo vayan a malinfluenciar. Vemos otra prueba del Talmud, que Caleb fue a la tumba de los padres, a votar, Abraham, Isaac y Jacob, a pedir. ¿A quién le fue a pedir? A pedir que lo salven de los espías. ¿Ok? Hasta aquí perfecto. Ahora sí vamos a solucionar estos problemas y vamos a entender ahora sí claramente para qué vamos a las tumbas. Hay 3 cosas para qué vamos a las tumbas. Número 1, a pedir perdón. Es correcto y es bueno ir a pedir perdón a un familiar o a un amigo que le hicimos algún daño o a una persona enemigo que le hicimos daño y en vida no le pudimos pedir perdón. Hay que irlas a pedir perdón, principalmente antes de Yom Kippur, antes del día de perdón. Es bueno irlas a pedir perdón. Si le debíamos algo, hay que pagarlo a los herederos. Aquí está lo que le debía y hay que ir a pedir perdón. Y hay quien dice que hay que ir públicamente, con 10 personas, ir a pedir perdón público a esa persona, con minyan. ¿Ok? Pedir perdón. Y también a nuestros seres queridos, que convivimos tanto con ellos, nuestros padres, que a veces les fallamos. Por eso entre Yom Rosh Hashanah y Kippur es una costumbre muy bonita ir a pedirles perdón. Eso es número 1. Número 2, y ahí viene muy importante, y aplica también a tumbas de tzadikim, y así se debe de ir a una tumba, y creo que solucionaría los pasajes que mencionados. Ir así. Dios, no muerto, no Abraham, no Rabbi Meir, no Rachel, Dios, hola Dios, aquí estoy yo. Quiero que te acuerdes, quiero que recuerdes los buenos actos de mi ser querido,
de mis padres, de Abraham, Isaac y Jacob, que hicieron cosas maravillosas. Acuérdate de esos actos buenos. Y mira, aquí estamos presentes, seguimos el pacto de Abraham, seguimos el pacto de Isaac, aquí estamos continuando los valores que nos enseñaron y recuerda sus actos. Tú, Dios, recuérdalos a ellos y recuerda sus bondades, que tuvieron muchos de Juyot. Y entonces, si alguien quiere pedir tefilá en ese momento, y entonces, pues él ya no está aquí, no sé si está acá o allá, no tengo idea, no me importa, yo estoy pidiéndole a Dios, yo estoy a Dios. No sabemos qué significa eso, nada más importante saber. Es algo que está fuera de nuestro alcance mental, entender qué pasa en el más allá. Pero sí sentimos, si es de que se pueda cuidar el alma o ayudarle o lo que sea, pues Hashem, sí, lo queremos y queremos. Ahora, vamos al número 3. La inspiración que obtienes en el Bet HaChaim. Ese es el número 3, inspiración. Podría ser un monumento, así como vas al monumento de Lincoln y te inspiras en sus valores y lo que sea, te inspiras en su mensaje de Lincoln. Es un monumento, no está enterrado ahí está sentado Lincoln en y te inspiras a través de él, y por eso le pusieron monumento. O vas al monumento del que tú quieras, y entonces te inspiras. Esto es un monumento a él. Si está enterrado ahí o no está enterrado ahí, te da igual. Por ejemplo, la tumba de David Amelech. Yo no puedo creer la tumba de David Amelech. El que cree que David Amelech está enterrado donde está enterrado, no ha leído el Tanaj ni media vez. En el Tanaj dice, y lo enterraron en Ir David. Bueno, lo metieron a estas cuevas en Ir David. ¿Y dónde está la tumba de David Amelech? En la ciudad vieja de Yerushalayim. Ahí no es Ir David. Ir David está para allá. No entiendo. Entonces, lo que hay que hacer son 3 cosas. Entonces ya mencionamos. Número 1, pedir perdón, está bien. Número 2, la tefilá es en su honor. Y así dice Mishnah Berurah. En su zehut. Por su zehut. Dios, yo no estoy hablando con el muerto, yo estoy hablando con Dios. No estoy agarrando intermediario. Hashem. Él fue maravilloso. Es como si me gusta ese ejemplo. Yo tengo que hacer un negocio, ¿no? Y voy con algún cliente de mi papá. ¿Ok? ¿Yo con quién voy? No voy con mi papá, voy con el cliente, voy con la persona que quiero hacer el negocio. Oye, ¿te acuerdas de mi papá? Era muy bueno, ¿qué tal pagaba? Pagaba muy bien. ¿Qué tal te compraba? Muy bien, esto, lo otro. ¿Hubo un trato bueno con él? Sí. ¿Lo querías mucho? Sí. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Sí. Por su honor, por su zehut, porque él era muy bueno. Entonces, vamos con Hashem. Hashem, tú tuviste gente maravillosa. Abraham, Isaac y Jacob, lo mejor que existió en la vida. Moshe, buenísimos. Mi papá, mi abuelito, ¿qué tipazos eran? La verdad, mi abuelito era un cuate tipazo. O sea, de primer nivel. Tuvo muchos de Juyot. Mi abuelito fue una persona impresionante. Mis 2 abuelitos, ¿sí? Maravillosos. Y mi abuelita, y esto, el otro. Hashem, fueron gente maravillosa. Y yo soy su nieto. Échame la mano. Palancas. Yo tengo palancas. Pero yo estoy hablando con Dios. No estoy hablando con el muerto. Puedo hablar en mi casa. ¿Qué lo hacemos? Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. No puedo ir a Marata Machpelah, lo hago desde mi casa, se puede. Pero cuando hago peticiones, es directo con Hashem. No hay intermediarios. Tercer punto es inspiración. Eso no. Que me cuide, no. Él no cuida. Hashem cuida. ¿Quién cuida? Hashem cuida. No cuida. Hashem cuida en su zehut. Ahora, inspiración sí. Si fueras al monumento de alguien, si estaría un monumento del Rambam sentado. Tú vas al monumento en Córdoba del Rambam. Hay un monumento ahí que tiene. Aunque el Rambam se fue muy chiquito, pero ahí tienen su monumento. Y voy y lo veo y digo, wow, aquí nació el Rambam. ¿Ok? Y me inspiro, digo, wow, qué tipo tan impresionante fue para Israel. Y pienso como en tercera persona, Rambam, tú me inspiraste tanto en la vida, me inspiras cada día. Wow, fuiste increíble, qué maravilloso. Como si fuera en tercera persona. No estoy en su tumba ni siquiera, estoy en su busto de Córdoba. Está bien, me estoy inspirando en primera persona. ¿Sí? Lo hacemos a veces cuando vemos una foto.
Ay, papá, cuéntame, me inspiraste. O sea, no lo decimos, pero lo pensamos. Tú me inspiraste, mamá. ¿Cuánto me enseñaste? Qué increíble. Puede ser la foto, puede ser la tumba, puede ser el monumento, puede ser un recuerdo, puede ser una historia que te pasó en el día. Y si lo quieres hacer en primera persona como para generar inspiración, está bien. No peticiones, inspiraciones. En primera persona, correcto. ¿Sí? En tumba, en la foto, en lo que tú quieras. Y se vale inspirarnos a través de nuestros seres queridos y a través de los grandes. Dibrehem em zichronam, sus palabras es su recuerdo. ¿Qué mayor recuerdo que sus palabras? Yo cuando, ahora, esto lo hago a acotación impresionante. Yo cuando voy a Israel, real, visito una que otra tumba, pero no me esfuerzo tanto de ir a la tumba a los que sí no me lo pierdo. Voy a Israel y no me pierdo ir a Har Herzl, donde están enterrados todos los soldados, o la mayoría de los soldados, que dieron su vida por mí, por Am Israel. ¿Qué mayor inspiración tengo que eso? ¿Qué mayor zehut hay que pedirle a Hashem en ese lugar y decirle a Hashem, sálvanos en este momento y ve a tus hijos, ves, se mataron por ti, dieron su vida por ti. Aquí están enterrados, niñitos de 18 años, de 20 años, aquí están enterrados, dieron la vida por ti. Me inspiro y le pido a Hashem, cumplo las dos. ¿Y qué mayor es? Tengo una inspiración impresionante en ese lugar. Gente que fundó Israel, gente que con su vida, con su alma, dio para que exista Am Israel. Me inspiro muchísimo. Me inspiro y le pido a Tefilá, Hashem, en su zehut, acuérdate de ellos. No dejes que su muerte sea en vano. Y cuídanos y proteja a Israel, protege tu tierra en su honor. Porque si no, su muerte va a ser en vano. No dejes que su muerte sea en vano. Y deja que mi vida sea un recuerdo para su muerte. Déjame que me acuerde de ellos, etc. Eso es lo mejor. Yo no me pierdo a Herzl. Les recomiendo cuando vayan a Israel, vayan. Aparte es impresionante el lugar. Aparte de ser bonito, de ser inspirador, es increíble el lugar. ¿Sí? Y tienen para estos y para los otros mega acomodado, mega bien hecho, y de repente ves alguna que tiene 1000 banderitas y 1000 cosas y no sabes de qué se trata y te acercas y ves la historia un poquito de él. Era un soldado de Israel, no, un soldado de Estados Unidos que no tenía nadie que pida por él y que venga, y vinieron millones de personas y todos los chavos, y cada tumba tiene una historia impresionante. Y bueno, lo que siempre hago es ir a la última que no está ocupada. Voy a la última, o sea, voy a la que no está ocupada, y pido mucha tefilá en ese lugar, que nunca se ocupe. Amén. Que nunca se ocupe ese lugar, y me inspira mucho. Har Herzl, les recomiendo ir. Eso es lo que hay que hacer en un panteón. Muchas veces tratamos de agarrar atajos, como dijiste. Atajos, no, por acá, por allá. Lo mejor es directo con Hashem. Todo directo con Dios. Yo siempre digo, te está conectando con Hashem esto en todo lo que hagamos en nuestra vida. Segulot, peticiones, lo que hagamos. Está dirigiendo hacia Hashem, y con Hashem vas por un buen camino. Estás buscando un atajo que no es Hashem, que es otra cosa, que es alguien más y no sé qué, y si tienes Hashem directo, ¿qué te molesta? Habla directo con Hashem. No te lo saltes. No lo saltes a Hashem, que nos conecte a Hashem, que la memoria, dice Shur, porque viene Yom HaZikaron en Har Herzl es una locura, y no he podido dejar de pensar que este año va a ser algo muy fuerte. Cada año hay una costumbre de leer todos los fallecidos en ese año, en algún atentado, en la guerra o lo que sea. Normalmente son listas pequeñas, bueno, son grandes porque cada persona es muy grande, pero en números generales, pues sí, lees una lista de 20 personas, de 15, de 30, no sé, al año, que fallecen en la guerra, en un atentado, lo que sea. Y no he podido dejar de pensar que este año no hay forma, o sea, es una lista interminable. Y bueno, ojalá que su recuerdo de todas las personas que fallecieron, no vamos a ir a su tumba porque chance ni siquiera tienen tumba.
Muchos ni siquiera tienen tumba, pero su recuerdo es más que su tumba. Y eso es importante recordarlo. El recuerdo, mientras nosotros los recordemos, no necesitan una tumba para ser recordados, porque su tumba es nuestra memoria. Y eso es lo más importante que hay. La memoria, a una persona podría no ir a visitarlo, pero mientras lo recuerdes, mientras esté en tu recuerdo, entonces está vivo con nosotros. Y eso es lo que Am Israel quiere, la vida. No quiere venerar la muerte ni valorar la muerte. Quiere valorar el recuerdo de la vida, cuando estuvieron vivos. ¿Qué hago yo cuando estoy vivo para crear su recuerdo? Y es lo que hay que hacer, recordarlos, inspirarnos y pedirle a Hashem que su recuerdo sea nuestra inspiración.